Buenas noches, mi equipo es el equipo número 5. Está conformado por mis compañeras Clara, Casiel, Alan y su servidora Hitsuri. La actividad es la 1.4 y es sobre la evolución del concepto de bioeconomía y sus relevancias con la historia actual. Ok, podemos observar a lo largo de la historia que en su momento se consideraba un oficio, posteriormente pasó a ser una disciplina y luego se dudaba si era un arte o una ciencia. ¿Esto por qué? Porque recordemos que en sus inicios la influencia de la teología nos hacía dudar si realmente existía la ciencia y de ahí se deriva esta controversia constante de si se puede calificar como una ciencia o como un arte. Y recordando que en el siglo XIX, digamos, en la época moderna donde llega la revolución industrial, pues también los filósofos de ese entonces, como comentas, ya se empezaba a abrir más el espectro del conocimiento y a ver más la ciencia, y la biblioteconomía pues también ya empieza a tomar ese aspecto, ¿no? Los filósofos también ya la empiezan a ver como una ciencia, ya no como, ya se empieza a dar ese reconocimiento, porque como bien comentas, a los inicios de la biblioteconomía, pues era desempeñar una actividad en la que era clasificar el conocimiento y todo lo que se iba generando era preservarlo, conservarlo y la actividad como bibliotecarios, pues de ahí no pasaba, ¿no? Como un oficio, como un arte, pero es hasta este siglo donde ya se le da ese enfoque. También mencionar que Alfredo Serray nos decía que era una serie de conocimientos y prácticas teóricos y técnicos que tenían que conservarse a lo largo del tiempo, que las cosas iban a seguir haciendo tal y como se hacían en ese entonces, lo cual actualmente se ha demostrado lo contrario, ya que ha evolucionado pasando de ser un oficio que se enseñaba o se practicaba entre personas entre generaciones a pasar ahora a hacer algo más tecnológico actualmente. Ya el concepto de biblioteconomía ha evolucionado mucho dependiendo el autor, el tiempo y el lugar, y las prácticas también han ido cambiando, no se ha conservado todo estricto ni específico a lo largo del tiempo, siempre ha ido evolucionando y evoluciona diferente en cada lugar y en cada tiempo en el que ha transcurrido. De hecho, citando a varios autores en ciertas etapas como de la vida, está que Concord decía que que el concepto de biblioteconomía como tal era un conjunto de conocimientos teóricos y técnicos relativos a la organización y administración de una biblioteca. Poco después llegaba Serray a decirle que no, que estaba mal y que eran dos ideas que precedían, ¿cómo decirlo? Eran dos ideas que precedían dos direcciones diferentes de la disciplina bibliotecaria, que eran el uso y la ley. Y así, consecutivamente, varios autores iban como dándoles su toque al concepto para irlo cambiando conforme iba pasando el tiempo. Mencionábamos en el debate anterior, antes de llegar al video de manera general, si es que la biblioteconomía desaparecería después de todo este proceso tecnológico porque hemos estado pasando. Y bueno, a continuación se les darán puntos de vista referente a esto.
Yo pienso que no es que vaya a desaparecer como tal la biblioteconomía, sino lo pensaría un poco más de las bibliotecas físicas. La biblioteconomía puede pasar al ámbito virtual o tecnológico, pero las bibliotecas pueden llegar a perderse por la falta de usuarios, más que nada. Ya no tienen tanta relevancia como lo tenían hace algunos años y no son años tan lejanos. Todavía tocaba que teníamos que ir a bibliotecas a investigar ciertas tareas o a buscar ciertos libros. Y actualmente ya todo está al alcance de un clic, nada más en internet. Y ese es mi punto de vista. No desaparecería la biblioteconomía, pero sí lo pensaría de las bibliotecas en físico y también un poco del libro físico. Sí, el desarrollo del concepto de biblioteconomía, la manera en que lo veo es, y bueno, ya retomando las lecturas que hemos visto, y no nada más de la materia, sino de las demás materias, a como lo veo hoy es, en la historia, pues empezaron, el conocimiento siempre ha existido, y cuando el hombre se dio cuenta y tuvo la necesidad de preservarlo, pues hubo quien se dedicó a darle un lugar especial, ¿no? A mantener su conocimiento, y es que ahora conocemos de que el bibliotecario Calimaco de la Biblioteca de Alejandría, pues fue el primer bibliotecario, ¿no? Que empezó a hacer esas actividades. Nos damos cuenta que alrededor del mundo, pues, en Europa, en Egipto, en China, el hombre ha tenido esa necesidad de preservación de la información, y cada país, verlo así, pues ha tenido sus propias técnicas, ¿no? Su propia manera de hacer las cosas en cuanto a la conservación, la clasificación del conocimiento, y se observa a lo largo del tiempo que conforme fue avanzando digamos, la ciencia en sí misma, eh, pasó de verse el conocimiento como una unidad a empezarse a clasificar por ciencias, por disciplinas, y esa clasificación fue conllevando una evolución de la actividad como tal que viene siendo la biblioteconomía. A lo largo del tiempo siempre hubo pensadores, filósofos, autores que tuvieron la visión de darle un marco de referencia a la disciplina. Algunos lo consideraron un arte, algunos lo consideraron un oficio, hasta que llegó a considerarse una ciencia. Mas, sin embargo, siempre ha habido puntos de vista diferentes, y siempre ha habido el debate en que si es una ciencia, no es una ciencia, y cada quien defiende su punto de vista. A últimos tiempos, y con las lecturas que nos han proporcionado, pues se llega a la conclusión de que efectivamente la biblioteconomía se puede considerar una ciencia que entra dentro de las ciencias sociales y de la cultura, pero que también se basa en otras ciencias, como puede ser la pedagogía, la psicología, la filosofía, entre otras, pero a últimos tiempos se basa mucho o va de la mano con la informática, y es ahí un parteaguas para la ciencia de la biblioteconomía, porque esta pasa a transformarse en algo que efectivamente ahorita estamos discutiendo, ¿no? Que si antes se veía y su referencia era el conocimiento basado en libros, donde se plasmaba ese conocimiento, ahorita nos está tocando una época digital donde esa parte física ya no la vemos, más sin embargo sigue existiendo, y la disciplina se sigue encargando de administrar esa información, y ahorita pues está teniendo en estos momentos un cambio, y que empezó desde los años 70, que la biblioteconomía ha ido cambiando
conforme cambia la situación económica, la situación social, la situación política, y se ha transformado tanto que se ha logrado crear asociación para darle un orden a la disciplina. Se crean principios y los países alrededor del mundo los adoptan para apoyarse y organizar su conocimiento y que al final puedan compartir sus experiencias y manera de administrar su conocimiento y adicional a compartir ese conocimiento, ¿no? Que como estudiantes lo vemos y dices, dependiendo del lugar donde estés, en el país en el que te tocó vivir, pues a veces tienes acceso más rápido a ese conocimiento, pero que gracias a esa comunidad y esa manera de entenderse con un lenguaje universal de la clasificación del conocimiento, pues es una puerta que se abre para todo el mundo de tener acceso a la información, que es la materia prima de la biblioteconomía y su función que es la de acercar la información a quien la necesite. Eso. También, como dices, acerca de cómo la biblioteconomía cambia dependiendo del lugar y todo eso, también de ahí surgió la necesidad de información y un poco más específico en el ámbito internacional, hablando de la biblioteconomía internacional, que mencionábamos en el debate anterior antes de llegar aquí, que pues ya empezó el intercambio de todas esas, de todo el conocimiento guardado, de las diferentes culturas, de los diferentes autores, y de ahí empezamos a hacer las comparaciones que tenemos, y ya no solo de la biblioteconomía, sino que ahora ya tenemos un espacio más amplio para tener más conocimiento, más información, y tenemos más acceso a ellos. Antes podría haber sido más difícil porque todavía no teníamos todos los avances que tenemos actualmente, pero ahora ya, incluso desde antes, ya habían traductores, ya habían más imprentas y la imprenta funcionó muy bien para empezar a hacer todo ese intercambio informático y también a la hora de empezar a traducirlos, porque se empezaban a traducir en lenguas romances para las personas que no entendían también ciertos idiomas como lo era el griego o el latín, y lo hicieron más accesible creando también las bibliotecas públicas y empezaron a hacerlo un poco más al alcance de todos para que todos tuvieran la oportunidad de tener ese conocimiento en la mano, toda esa información, sin que tuvieran que buscar o investigar de más, y ya no solo de su lugar propio, sino también de diferentes lugares, cosa que se está perdiendo un poco, ya que actualmente las necesidades de información son diferentes a las que teníamos antes. Hoy ya casi no se ve que busquen acerca de algo del pasado, sino que ya casi todo es querer información nueva, pero también es importante conocer desde dónde viene toda esa información que estamos obteniendo. No solamente buscar qué información vamos a tener a futuro o qué cosas vamos a tener a futuro, sino saber por qué las vamos a tener. Y es aquí donde entra la labor del bibliotecario o del bibliotecólogo, de la verificación del conocimiento y la clasificación del conocimiento para poder brindarle al usuario la información correcta y no solamente información que ha sido obtenida de manera empírica. También mencionábamos sobre esta brecha de la información como usuarios que hay en México. No sé si alguien quiera retomar ese tema. Hablábamos de que en México las bibliotecas ya como tal están perdiendo un poco de relevancia porque la información de la mayoría de las bibliotecas ya